Muy buenas noches, santos de Dios, nuestro Señor Jesucristo les bendiga grandemente, esperando que todos se encuentren bien, bendecidos en el Señor. Vamos a empezar el servicio de esta noche y vamos primeramente a orar, a pedirle a nuestro Padre que nos ayude en esta hora. Amén. Amantísimo, buen Dios y Padre Salvador, Dios santo y bondadoso, el Todopoderoso, el Shaddai, que apareció a Abraham en el nombre del Todopoderoso, el Dios de los pechos, el dador de fuerza, el sustentador del débil, Señor. Ven a nosotros en esta noche, Padre. Estamos conscientes de nuestras debilidades, nuestros errores, Padre Santo. Por eso confesamos nuestros pecados delante de ti y los ponemos sobre tu altar de bronce del juicio. Y pedimos que la sangre de Jesucristo los quite en el sacrificio que hacemos, Señor. Concédelo, Padre Celestial. Presentamos nuestras vidas y todo lo que tenemos y el pequeño talento que hay en cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones. Pedimos, Señor Dios, que nos recuerdes, Señor Dios, que recuerdes a aquellos que han levantado las manos en esta noche. Que debajo de cada corazón que está escuchando esta palabra en esta noche, Señor Dios, tú respondas a la petición que tienen ellos, Padre Celestial. Bendícenos en esta hora, Señor Dios. Oh Padre, concede, Señor Dios, lo que ellos tienen necesidad, Padre Celestial. Concede abundancia, Señor. Si hay enfermos, Señor, sánalos. Si hay alguno, Señor, que está cayéndose, Señor Dios, al lado del camino, fortalécelo, Padre Celestial. Ayúdanos en esta hora, Señor Dios. Bendícenos, fortalécenos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Padre Celestial. Oh Padre Santo, te amamos, te adoramos. Te pedimos que tomes control de este servicio, que seas tú hablándole a tu pueblo, Padre Celestial. Que tomes control de mí, Señor Dios, que sean tus palabras y no las mías, Padre Celestial. Y que tu palabra, Señor, pueda correr, fluir y ser glorificada en esta noche. Bendícenos en esta hora, Padre, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Y quiero que vayamos al libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. En esta noche a tocar varias escrituras y que el Señor sea hablándonos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Vamos a esta noche titular el mensaje, un poco extraño, pero vamos a llamarlo tentación, arrepentimiento y regalo de Dios. Amén. Vamos a hablar un poquito de estas tres palabras. Tentación, arrepentimiento y regalo de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice así la palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Señor, añade bendición a su palabra. Vamos a estar cómodos en casa. Y quiero empezar en esta noche con una frase de Moody que dice, la Biblia lo alejará del pecado o el pecado lo alejará de la Biblia. Amén. Qué tremenda frase, mis hermanos. Amén. Por eso estamos seguros en la palabra del Señor. Por eso Dios nos dio la palabra para que nos pudiéramos defender, hermanos, contra cualquier cosa, contra cualquier tentación, hermanos. Ahora, no es pecado ser tentados. Las tentaciones que se nos presentan vienen en toda clase de formas y de tamaños, mis hermanos. Nuestra mente es como un nido o como un hotel, ¿cierto? El gerente del hotel no puede evitar que alguien ingrese a la recepción, pero sin embargo, sí puede impedir que esa persona consiga una habitación. Así del mismo modo, hermanos, no es pecado cuando una tentación pasa por nuestra mente. Pecamos cuando le damos un lugar a ese pensamiento en nuestra mente y dejamos que eso habite allí. Amén. En otras palabras, como nuestro pastor una vez nos dijo, hermanos, nuestra mente es como un nido y no podemos tener la responsabilidad de los pájaros que vuelan sobre nuestras cabezas, pero sí tenemos la responsabilidad de
si los dejamos anidar allí. Amén. Entonces no es pecado ser tentado, hermanos. Uno no debe confundir las tentaciones con las pruebas que se nos presentan. La mayoría de las veces Dios permite, hermanos, o incluso Él envía las pruebas para afirmar la fe del cristiano. Pero las tentaciones las envía el diablo para provocar que el cristiano tropiece. Amén. Cuando alguno es tentado, hermanos, dice la palabra en Santiago 1, capítulo 13. Vamos a leerlo. Santiago 1, verso 13. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Entonces, las tentaciones vienen del diablo, pero Dios envía pruebas al cristiano. Amén. ¿Para qué envía las pruebas? Para afirmar la fe del cristiano. Pero Satanás, hermanos, él envía las tentaciones para que el cristiano pueda caer. Pero saben, el diablo nunca nos obliga a actuar. Simplemente pone la carnada enfrente de nosotros. Entonces es cuando nosotros somos tentados, somos atraídos, somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, por lo que está fuera de los límites establecidos para nosotros en la palabra de Dios. Amén. Él envía la tentación, pero nosotros somos quienes tomamos la decisión si caemos en ella o la vencemos. Amén. Ahora, la realidad de la tentación. ¿Ven? Según la escritura que leímos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano. Amén. No se equivoque, hermanos. Seremos tentados cada uno de nosotros. Mientras estemos revestidos en carne humana, tendremos el deseo muchas veces de rebelarnos contra todo lo que sea bueno y santo. Amén. Porque estamos en esta carne. Nunca enseñamos a nuestros hijos a desobedecer. Lo aprenden enseguida. Dijo el profeta de Dios, tome un niño, amén, no le enseñe ni lo bueno ni lo malo. ¿Y para dónde va a coger? Pues para el mal. Amén. Porque dice la escritura, como dijo Pablo, amén, en Romanos 7, que lo que no quiero, eso hago, amén, porque se da cuenta que el mal está en él. Así es con cada ser humano, hermanos. Nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a desobedecer, ellos lo aprenden solos, hermanos. Nosotros tenemos que enseñarles a obedecer, amén. ¿Me oyen? Amén. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Y así es con cada uno de nosotros. Y la cuestión de la tentación es una realidad que no va a desaparecer. Consecuentemente nos corresponde a nosotros saber cómo lidiar con la tentación cuando se nos presenta, mis hermanos. ¿Saben? Algunas personas viven con el concepto erróneo de que cuanto más andamos en los caminos del Señor y más lo conozcamos, seremos mucho menos tentados. Pero es todo lo contrario, mis hermanos. Cuanto más tú conozcas del Señor, cuanto tú más sepas de Él, pues más vas a ser tentado, mis hermanos. Amén. Recordemos que la verdadera lucha, que la verdadera guerra, que las verdaderas pruebas es cuando estamos allá arriba, hermanos. Amén. En la piedra de corona, hermanos. ¿Por qué? Porque para arriba es amor. Amén. Pero si lo vemos al contrario, mis hermanos, es Roma. Amén. Es donde está la batalla constantemente, hermanos. Entonces no nos equivoquemos que mientras más cerca estemos de Dios no podremos ser tentados. Vamos a ser tentados, hermanos, pero tenemos la satisfacción que si estamos en Él, hermanos, no podremos caer en esa tentación. Amén, porque estamos revestidos de Él. Amén. Ninguno de nosotros llegará al punto donde la tentación no nos amenace de alguna manera. ¿Saben? La mayoría de los héroes de la Biblia enfrentaron sus mayores tentaciones hacia el final de su peregrinaje, hermanos. No en el comienzo del mismo. Esto fue así para Moisés, fue así para Elías, hermanos, fue así para David, para cada uno de los grandes hombres, hermanos. La tentación vino casi al final de su peregrinaje, hermanos. Y aquí una palabra para infundir seguridad a aquellos que puedan sentir una especie de culpa por ser tentados, hermanos, pues la tentación es una realidad.
Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es inevitable, hermanos. ¿Saben? La tentación es común al género humano, hermanos. Amén. Pero tenemos que tener un recordatorio ante la tentación. Dice la Biblia, pero fiel es Dios. Aleluya, mis hermanos. Amén. Fiel es Dios. La vida puede tener sus momentos sombríos, hermanos, pero una cosa es cierta, nunca son causados porque Dios haya variado o haya cambiado, porque Dios permanece fiel. Santiago 1:17 dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, amén, o sea, no cambia, ni sombra de variación, amén. Él no cambia, Él permanece fiel, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, según Hebreos 13:8, amén. Él dice en Isaías, yo Jehová no cambia, amén. Él es Él, hermanos. Él no varía, Él es fiel con cada uno de nosotros, hermanos, amén. Pero los que cambiamos o los que variamos, muchas veces somos nosotros. Es como cuando tú te paras debajo de la luz, de un poste de luz. Ella permanece ahí, la luz, amén. Si tú estás debajo, pues no va a proyectar ninguna sombra. Sin embargo, si te alejas de la luz, tú comienzas a ver la sombra. Amén. Cuanto más te alejas, más grande se vuelve la sombra. Y cuanto más y más te alejas, finalmente te encontrarás en oscuridad, hermanos. Amén. Pero la luz permanece. Ella no se mueve. Tú eres el que se aleja, mi hermanos. Entonces las dificultades en la vida nunca son causadas porque Dios haya variado o cambiado. Podemos descansar en la realidad de que aunque podemos ser tentados, tenemos a un Señor que permanece fiel. Amén. Si tú te alejas de la luz, créeme que te vas a encontrar en oscuridad, hermano. Pero si tú permaneces en Él, hermanos, Él permanece fiel contigo. Él no cambia, Él es el mismo, hermanos. Pero tenemos un remedio para la tentación, hermanos. La Escritura en 1 Corintios 10:13 nos continúa diciendo, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Aleluya, hermanos, amén. Dios nos provee una salida. Mira, la imagen verbal de esto sería como un paso de montaña, ¿cierto? Como un ejército, hermanos, que está aparentemente rodeado y de pronto ve un camino seguro de escape a través de un paso de montaña. Ninguno de nosotros necesita sucumbir o huir a las tentaciones que se nos presentan. Jesús dará la salida, mi hermano. Muchos han caído voluntariamente en pecado porque rechazan tomar el camino de escape que el Señor puso delante de ellos, hermanos. Amén. Muchos se van tras el pecado por eso, porque no aceptan lo que Dios quiere para sus vidas. Quieren hacerlo a su propia forma, a su propia manera, mis hermanos, pero no es así. Dios tiene un camino, Dios tiene una salida. Usted dice, yo soy tentado, y el Señor le dice, ¿cuál es la novedad? También el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 5 dice así. Hebreos 4, verso 15, perdón. Hebreos 4:15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos. Amén. Él es nuestro ejemplo. El Señor dijo, oye, ejemplo os he dado, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué huir frente a la tentación? Amén. ¿Por qué quejarnos frente a la tentación cuando el Señor también fue tentado en todo? Amén. Jesús nos enseñó a vencer, hermanos, la tentación. Por 40 días Él fue tentado por el diablo en el desierto de Judea. Y en cada ocasión Jesús venció la tentación al citar la Escritura, al citar la palabra. Ahora, la palabra escondida en cada uno de nuestros corazones también nos guardará del pecado
cuando por fe la pongamos en práctica, mis hermanos. Amén. No deberíamos sorprendernos cuando nos sobreviene una tentación. Después de todo, es común al género humano, hermanos. Pero Cristo mismo es nuestra salida. Amén. Una cosa puede ciertamente afirmarse, mis hermanos, que Él es fiel, hermanos. Amén. Él es fiel con nosotros. Mediten estas palabras, hermanos de Santiago. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Amén. Quiero que medites en estas palabras, hermanos. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Soportar la tentación. Amén. Resistir la prueba para recibir esa corona de vida, hermanos. Amén. Tenemos que vencer la tentación. Ahora, mi hermano, si alguno ha sido tentado y ha caído, también hay una salida para eso, mi hermanos. Amén. El arrepentimiento. Pero pareciera, hermanos, que hoy en día esa es una palabra olvidada en nuestro vocabulario, hermanos. Amén. Parece haber una palabra olvidada en nuestro vocabulario cristiano. ¿Cuál será? El arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento está extrañamente ausente hoy en día, hermanos. Algunos piensan que debería relegarse a las campañas evangelísticas. Sin embargo, ese era el mensaje de todos los profetas. Era el mensaje de Juan el Bautista cuando predicaba en el desierto. Vamos a verlo. Mateo capítulo 3, verso 1. Mateo 3, 1. Dice: en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Era el mensaje de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Fue el mensaje con el cual el Señor Jesús comenzó su ministerio. Vamos a leerlo en Mateo 4, verso 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Qué maravilloso. También fue el mensaje con el que concluyó su ministerio. Vamos a leerlo en Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 46 y 47. Dijo el Señor, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24, 46 y 47, sí. Y que se predicase a su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces vemos el arrepentimiento en cada escritura, hermanos. ¿Saben? Era también el mensaje de los apóstoles cuando predicaban y luego se dispersaron por el mundo. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 6. Marcos 6. Verso 12. Marcos 6:12 dice así: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Amén. Entonces era el mensaje de Juan. Amén. Era el mensaje del Señor comenzando su ministerio. El mensaje del Señor terminándolo, hermanos. Era el mensaje de los apóstoles, hermanos. Fue el mensaje que dio nacimiento a la iglesia en Pentecostés, en Hechos 2, 37, 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fue el mensaje de los apóstoles el que dio inicio a la iglesia. Y en el último libro de la Biblia es el mensaje de Juan el Revelador en Patmos a las iglesias de Asia. Vamos a verlo en Apocalipsis 2:5, hermanos. ¿Cuánto da gloria a Dios?
Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, hermanos. Amén. Entonces, hay una salida para el que ha caído en tentación, hermanos, la hay, y es el arrepentimiento, hermanos. Amén. Pero tiene que ser un arrepentimiento sincero. Este llamado al arrepentimiento se encuentra entretejido por todo el tapiz de la Biblia en casi cada página, hermanos. El arrepentimiento no solo es una de las palabras olvidadas de nuestro tiempo, sino que además es una de las más mal interpretadas. Amén. ¿Qué es en realidad el arrepentimiento? ¿Cómo se aplica a nuestras vidas, hermanos? Estas son preguntas legítimas que merecen una respuesta definitiva, hermanos, en el mundo cristiano. Amén. En algunos sitios, en algunos lugares, hermanos, está más preocupado por ser un interesado amigable, amén, que un conocedor legítimo de la Biblia, hermanos, amén. Pero el mandato personal de Jesús es arrepentidos. Este llamado de los labios de nuestro Señor no constituye una opción, sino una orden, hermanos. Y esa orden da lugar a dos preguntas importantes. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Y dónde se encuentra el arrepentimiento? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? En primer lugar, note que el arrepentimiento no es remordimiento, ¿amén? No es simplemente sentirse apenado por nuestros pecados, porque, ¿saben? El joven rico se fue muy triste, pero no se arrepintió. Lucas 18:23. Ahora, el arrepentimiento no es lamentarse o meramente desear que la acción no hubiera sucedido. Porque Poncio Pilato, hermanos, cuando traicionó al Señor, lavó sus manos lamentándose por entregar a Cristo a la multitud. Amén. Mateo 27:24. Ahora, el arrepentimiento no es una resolución como las resoluciones del año nuevo. Amén. Cuando se acaba el año, todas las personas dicen, no, este año sí voy a hacer esto, no voy a hacer esto, hermano. No, el arrepentimiento no es una resolución. Amén. El arrepentimiento no se trata de restitución. No es solo dar vuelta a la página, mi hermano, no. Judas Iscariote restituyó. Tomó las 30 monedas de plata, la paga por traicionar al Señor, y las arrojó en el templo. Amén. Judas restituyó, pero no se arrepintió, hermanos. La palabra arrepentimiento proviene de un término griego que literalmente significa cambiar la forma de pensar. Un cambio en la forma de pensar produce un cambio de voluntad, hermanos, como resultado. Un cambio en nuestras acciones. Y este proceso se ilustró muy bien en la antigua y conocida historia, hermanos, del hijo pródigo en Lucas 15. ¿Saben? El hijo pródigo, después de encontrarse a sí mismo en quiebra y destruido, en compañía de un montón de cerdos en un corral, el hijo entró en sí, dice la escritura, hermanos. Él entró en razón. Él cambió en su forma de pensar, produjo un cambio de evolución o un cambio de voluntad, hermanos. En el versículo siguiente, eso lo encontramos allá en Lucas 15, verso 17 en adelante, hermanos, amén. Y vemos a este joven, hermanos, a este pródigo, a este hijo pródigo, amén, que él exclama, oye, me levantaré e iré a mi padre, amén. Una vez que él cambió su forma de pensar y cambió su voluntad, sus acciones de seguro también cambiarán, hermanos, amén. Por consiguiente, en el versículo 20 leemos que él se levantó y fue a su padre, hermanos, amén. Entonces el arrepentimiento implica un cambio en nuestra forma de pensar. Eso es todo, hermanos. ¿Y cómo sabemos que en verdad hemos cambiado nuestra forma de pensar? Nuestra voluntad también cambiará y nuestras acciones le seguirán. Amén. Cuando estamos verdaderamente arrepentidos de lo que hemos hecho, hermanos, pues no vamos a continuar con la vida que estábamos llevando, sino que va a haber un cambio en nuestras acciones, hermanos. Amén. Va a haber un cambio en la manera de pensar y por tanto eso llevará a un cambio de nuestras acciones, a un cambio de vida, hermanos. Amén. ¿Dónde se encuentra el arrepentimiento, mi hermanos? O es decir, ¿en qué lugar está el arrepentimiento en la salvación? ¿Será que procede el arrepentimiento a la fe? ¿O la fe antecede al arrepentimiento? ¿Saben? Tanto el arrepentimiento como la fe son dones de la gracia de Dios.
Son lados diferentes de la misma moneda, mi hermano. Charles Spurgeon, el predicador, hermanos, dijo, el autor del clásico devocional Mañana y Tarde, dijo que son como los gemelos siameses, amén, que ellos vienen unidos, hermanos. El arrepentimiento y la fe son inseparables. El arrepentimiento en sí mismo no lo llevará al cielo, pero tampoco podrá entrar sin él, amén. Este es el mandato personal de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nuestra vida? Tenemos que tener el enfoque positivo de Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Amén. Hay un fenómeno, hermanos. Hoy en día lo vemos en la mayoría de los carros. Amén. Lo ponen por detrás. Colocan unas calcomanías en los parachoques con mensajes maravillosos. Amén. Mensajes de Dios. Mensaje que el conductor desea transmitir. Y una vez vi una que decía, cambia de dirección o te quemarás. Pero sin embargo me pregunto si el temor al castigo de Dios debiera ser la motivación principal para llamar a la gente al arrepentimiento. Amén. No debería ser así, sino que deberíamos usar las palabras de Jesús, hermanos. Jesús usó un enfoque diferente, hermanos. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese enfoque positivo realza el llamado al arrepentimiento. Jesús enfatiza la bondad de la gracia de Dios, hermanos. Amén. Pablo estaba en lo cierto cuando dijo en Romanos 2:4, su benignidad te guía al arrepentimiento, hermanos. Amén. Qué maravilloso. Una vez cuando nuestros hijos, hermanos, amén, cuando ellos de pronto están pequeños y empiezan a dormir solos en sus habitaciones, pues muchas veces ellos se sienten temerosos, amén. Posiblemente tienen sueños, algunas pesadillas, amén, y se asustan, hermanos, amén. Le temen a la oscuridad, pero nosotros las tomamos de la mano, hermanos, y tal vez las llevamos a nuestra cama, amén, y allí ellos duermen placenteramente. Ellos duermen profundamente, hermanos. Y así de manera similar es nuestro querido Señor con nosotros. Amén. Él nos encuentra en la oscuridad y a menudo nos encuentra desorientados por las circunstancias de la vida. Pero, ¿saben? Él nos toma de la mano y como dice la Biblia, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Amén. A fin de cuentas, ¿cuál es la diferencia si conducimos un coche de lujo, si consumimos alimentos ricos en vitaminas, si nos vestimos con ropa de diseñador, hermanos, si dormimos sobre un colchón de marca, si vivimos en una mansión frente al mar y somos sepultados en un ataúd maravilloso, bello, en un jardín botánico, solo para que en el día del juicio nos encontremos con un Dios que no conocemos? ¿De qué sirve todo eso, hermanos, si no tenemos al Señor? Pero ¿saben? Jesús continúa llamando, hermanos. Jesús nos continúa llamando y nos dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Amén. Es su benignidad lo que nos guía al arrepentimiento. El enfoque positivo de Jesús nos llama a arrepentirnos, hermanos. Entonces meditemos en lo que el arrepentimiento no es y luego meditemos en lo que sí es. Y recuerde que es la benignidad de Dios lo que lo toma de la mano y lo guía al arrepentimiento, hermanos. Amén. Cuando realmente sabemos que Dios es el más interesado en que nosotros llevemos una vida digna, hermanos. Cuando realmente nos demos cuenta que Jesús está más interesado en darnos el Espíritu Santo. Cuando realmente nos demos cuenta de que Dios quiere un cambio de vida en nosotros, hermanos. Amén. Entonces todo va a ser más sencillo, hermanos, porque nos dejaremos llevar de Él. Amén. Va a haber un cambio en nosotros. Para terminar, quiero leer esto, hermanos. Amén. Quiero hacer la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una piedra y usted? Amén. Si quieres, ponte la mano en tu cuello y puedes sentir algo, ¿cierto? Puedes sentir tu pulso, hermanos. Amén. Ahora, la piedra existe como piedra, pero sin pulso. Ella retiene su forma, ella retiene su tamaño, ella retiene su consistencia sin necesidad de pulso. Pero ¿saben? Usted sí tiene pulso. Cada momento de su existencia pende de un latido, mi hermano.
Y en el momento en que ese latido se detiene, su existencia terminará. Esa es la diferencia entre una piedra y su vida. Dios lo estableció así, amén. Las piedras solamente existen, pero la vida no solo existe, ella debe esforzarse por existir, debe luchar por existir. Su corazón debe seguir latiendo cada instante de su vida, incluso si usted no hace nada, su corazón late. Incluso cuando usted duerme, sigue latiendo cada momento para que usted pueda seguir con vida. Si usted desperdicia sus momentos en la tierra, Él sigue latiendo para que usted pueda desperdiciar su tiempo. Cuando usted peca, hermanos, cuando usted murmura, cuando usted codicia, cuando usted odia, Él sigue latiendo mientras lo hace. Cuando usted llora, cuando usted abandona la esperanza, Él sigue latiendo incluso en sus lágrimas y su desesperación. Él sigue luchando para que usted viva y pueda llorar, hermanos. Amén. Así que la diferencia entre mi existencia y la de una piedra, ¿qué es? Amén. Es nuestro latir. Su vida no solo existe, hermanos. Usted se esfuerza por existir. Su vida es un milagro, mi hermanos. Cada uno de sus momentos es un milagro. Sus alegrías son un milagro, hermanos. E incluso sus lágrimas son un milagro. Su vida es el regalo de Dios. Y cada momento es sostenido por Él. Cada momento es un milagro, hermanos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, si tu vida es un milagro, si tu vida es un regalo de Dios, hermanos, pues entonces deja de desperdiciarla. Deja de maltratarla, hermanos. Deja de tratarla como si fuera algo menor que el milagro que es. Deja de permitir que su vida sea entregada al pecado, hermanos, a lo que es menos que la voluntad de Dios. Atesora la existencia que se ha confiado en ti, hermanos. Deja de tirar a la basura sus momentos, hermanos. Trata tu vida y tu tiempo en la tierra como un tesoro. Trata cada momento como si hubiera tras él un latido del corazón, luchando para que exista ese momento, hermanos. En resumen, vive una vida digna de cada latido, hermanos. Amén. Viva este día en el milagro de su existencia. Cuente cada latido y haga que sus momentos sean dignos de cada uno de ellos. Y vamos a terminar con esta escritura. Salmo 139. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Salmo 139, 14. Dice así. Y vamos a leer hasta el 17. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, hermanos. Mira lo que tú eres. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Amén. Mira cuán grande fue lo que Dios entregó en tus manos. Amén. Te entregó la vida, mis hermanos. Y muy pronto, hermanos. Amén. Cuando llegue el fin, Dios te dirá qué has hecho con lo que he puesto en tus manos. ¿Qué has hecho con con la vida que yo te di? ¿La aprovechaste? ¿Llevaste una vida digna? Amén. ¿Llevaste una vida digna de cada latido? Amén. ¿Crees que tu vida es un regalo que yo te di? Piensa en eso, mis hermanos. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu amor, tu bendición y tu misericordia. Gracias, Padre, por mostrarnos tu palabra, Señor Dios, por mostrarnos el camino a seguir, por darnos cada vez más una salida, Señor Dios, por dónde salir, Padre, por dónde empezar nuevamente, Señor Dios, por cómo ser mejores personas, Padre Santo. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras fallas, Señor Dios. Ayúdanos en esta hora, Señor, a ser los verdaderamente vencedores que debemos ser, Señor Dios. Tu palabra dice, Señor Dios, que somos más que vencedores. Y así los creemos, Señor. Por eso déjanos vivir de tal manera, Señor Dios, que podamos vencer toda tentación, todo pecado, Señor Dios.
Cualquier cosa que se nos presente, Señor, que podamos salir victoriosos, así como tú venciste, Señor. Bendícenos, Padre, en esta hora, Señor. Permítenos atesorar la vida que nos has dado, Señor Dios. Vivir, Señor Dios, cada momento, Señor Dios, como si fuera el último, Padre. Ayúdanos en esta hora. Te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos también que bendigas los diezmos, la ofrenda, Señor Dios. Que tú bendigas al dador alegre, Padre Celestial. Que seas tú proveyéndonos lo que necesitamos, Señor Dios. Padre, tú nos provees lo espiritual y asimismo lo material, Padre Celestial. Bendice a cada persona que tal vez está necesitado en esta noche de ti, Señor. Que no tiene un trabajo, Señor Dios, que seas tú proveyéndole uno, Padre Santo. Bendícenos en esta hora. Te pedimos todo esto en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga, santos de Dios. Bendecida noche. Shalom, Urahad.